Conocer la visión que tienen los diferentes aspirantes al cargo más importante del país es muy importante para todo el empresariado colombiano. Por ello, en este escenario hemos invitado a 7 precandidatos presidenciales para que compartan con nosotros su ideal de país y, por supuesto, de la industria minera colombiana. Damos paso entonces a nuestra primera conversación informada. Conversaciones informadas con el precandidato presidencial Gustavo Petro. Dirige Fernando Quijano, director de La República. Invitamos a pasar a nuestro escenario al senador Gustavo Petro. Bienvenido, senador. Economista de la Universidad Externado de Colombia, tiene estudios en especialización en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, máster en Economía de la Universidad Javeriana, especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y estudios de doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca. Fundó junto con los desmovilizados del proceso de paz el partido político Alianza Democrática M19. Con el apoyo de este movimiento llegó a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. Agregado diplomático para los derechos humanos en la Embajada de Colombia en Bélgica. Representante a la Cámara en 1998. Senador del año 2006 a 2010. Elegido alcalde mayor de Bogotá de 2012 a 2015. En 2018, candidato presidencial por el Movimiento Significativo de Ciudadanos Colombia Humana. Hoy, candidato presidencial por el partido Colombia Humana. Le damos la más cordial bienvenida al senador Gustavo Petro. Saludamos a nuestro primer entrevistador del día, Fernando Quijano, director de La República, doctor en Estudios Políticos y Opinión Pública, director del diario La República desde 2009 y comentarista económico de radio, profesor universitario, periodista especializado en temas de economía, finanzas y negocios. Cuenta con una amplia trayectoria profesional, trabajó en El País de Cali, El Tiempo de Bogotá y El Mundo de Madrid. Y durante 10 años fue editor general del Colombiano de Medellín. Un cordial saludo, bienvenidos. Muy buenos días a todos los asistentes no es cliché, a este importantísimo evento, a este importantísimo congreso económico, que en el preámbulo le decía al senador Gustavo Petro que el final de año se acumulan como los eventos económicos que de una u otra manera marcan lo que será el desarrollo de la economía para el otro país. Y obviamente este congreso, el Congreso Minero siempre con los años ha cogido una importancia vital porque se necesita, y más los inversionistas y más la inversión extranjera de la minería necesita como claridad en las reglas de juego, el tema de la seguridad jurídica, el tema sobre todo de avanzar en los puntos estructurales de hacer, en el caso de la minería, una minería mucho más eficaz y realmente que se le vean los resultados. Y el 2022 va a ser un año electoral. Para mí, senador o candidato Petro, para mí no son 2 vueltas, son alrededor de 4 vueltas donde las personas, el mundo de los negocios, mundo que nosotros asistimos en la República permanentemente, todos los días entrevistamos empresarios a ver cuáles son sus expectativas. Ellos dicen, de una u otra manera, los candidatos a la presidencia llegarán, digamos, filtrados por las encuestas hasta enero. Esa es como una primera vuelta, una vuelta de calentamiento.
Luego, la segunda vuelta, sin lugar a dudas, son las elecciones al Congreso. Ahí un poco se reagrupan las fuerzas para una tercera vuelta, que sería la de mayo. Y la de mayo, pues simplemente filtra, saca a los dos finalistas. Esto es como los cuartos de final. Ahí ganamos. Bueno, ahí vamos, la de mayo, y todo lo tira a una segunda vuelta, ya la vuelta definitiva, que es en el mes de junio. Y entre tanto, como cuando decían en los programas de muñequitos, entre tanto en el Salón de la Justicia, entre tanto los empresarios están esperando y medir en términos de teoría del discurso cuáles son los discursos, cómo van cambiando y finalmente qué van a esperar para tomar decisiones de inversión, decisiones de quedarse, de irse, de profundizar algunas de esas acciones. En ese marco, doctor Petro, vale el asterisco decir que es el primer congreso económico que el candidato Gustavo Petro asiste de manera presencial. Y obviamente que tengamos aquí una conversación no es un tema menor. Yo le daría 3 minutos para que seamos puntuales y podamos abarcar varios temas. Estante mineros, estante empresarios y personas que sacándole el tema petrolero le aporta 2,5, 2, 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué le va a decir a los mineros? Bueno, es poner las reglas del juego sobre la mesa. Parece que el objetivo de este tipo de eventos, cuando están cerca las elecciones, y básicamente es a qué atenerse. Y para alguien que esté vinculado al mundo del capital, de la empresa, etcétera, pues obviamente a qué atenerse es fundamental. Yo siempre he querido que, y lo ejercí siendo alcalde, gobernante, la única vez que he sido gobernante, alcalde de Bogotá, colocar la política pública en debate antes de la ejecución o de la toma de decisiones. Eso trae sus problemas, sus bemoles, pero es fundamental en una democracia. La sociedad debe informarse antes de la toma de una decisión pública. Y por tanto, este tipo de eventos sirve para eso, para no solamente a qué atenerse si este candidato es el presidente, es el que va a gobernar el país, sino además a que las políticas públicas que se enuncian como propósitos preelectorales sean debatidas. Entonces, en esos dos objetivos que tienen que ver con la democracia, pues aquí estamos, para poner nuestros criterios a la discusión de ustedes y obviamente en algún momento será posible escucharlos y establecer no solamente un diálogo, sino un pacto, que por eso es que hemos construido la propuesta del pacto histórico. El pacto histórico no es un partido. Pacto histórico es una propuesta de gobernanza que incluye obviamente un programa de gobierno, pero gobernanza es en cierta forma el verbo, la acción de gobernar, y esa acción de gobernar la queremos hacer vía pactos con la sociedad, porque somos de la idea, y discúlpeme si me extiendo, pues no quiero ocupar el tiempo de sus preguntas, partimos de la tesis que en Colombia no ha existido un contrato social. La base de la construcción de una nación desde el punto de vista de la democracia liberal es el contrato social, que es un contrato de convivencia, es un pacto de convivencia de la sociedad. Son procesos históricos, no es un evento donde se firma un acta, aunque las constituciones terminan siendo la expresión condensada de esos procesos históricos que se llaman pacto. Pero Colombia nunca lo ha vivido, entonces se trata aquí de comenzar un proceso de pacto social en el país. Senador, utilizó una palabra ahí de el pacto y a qué atenerse.
¿Va a haber un pacto con los mineros? ¿A qué se deben atener los mineros en un eventual gobierno suyo por estos próximos 4 años? ¿A qué atenerse? ¿Qué pacto les propone? Entremos en materia entonces. Por ejemplo, aquí me dice, aquí me escribe, por aquí me van saliendo algunas preguntas que están enviando personas del auditorio. Dice: doctor Petro, usted es uno de los políticos más activos y preocupados por los problemas del cambio climático. ¿Reconoce usted a los minerales polimetálicos como materias fundamentales en la aceleración de la transición energética? Dos temas, digamos, la minería energética, mineroenergética, que se basa en combustibles fósiles, yo le llamo a eso la economía fósil, y la minería restante, que es metálica, de piedras, etcétera. La minería fósil no tiene futuro, no puede tenerlo, además, porque la humanidad perece si tuviese futuro. O sea, es un hecho. Invitaría a leer el documento que se va a llamar muy popularmente en poco tiempo el consenso de Cornwall, que es la reunión del G7 última, Inglaterra, donde se pasa la página del consenso de Washington y se propone otro consenso entre los países más poderosos de la Tierra. Ahora viene ese documento al G20. Bueno, si uno lee un poco los 7 puntos centrales de ese documento, ustedes encuentran que en los dos primeros, las dos primeras prioridades que se establecen como una especie de política pública mundial por los países más poderosos de la Tierra, giran alrededor de salud, obviamente, y cambio climático. El tema de salud, es decir, el del virus, está ligado ni más ni menos al cambio climático. Lo que estamos viviendo hoy, que es apenas la antesala de lo que viviríamos en los próximos años, décadas, y ya no se puede hablar de siglos. Porque si no se hace el cambio que propone el consenso de Cornwall, la humanidad perece. No solamente es un intento de salvar el capitalismo de una de sus crisis más profundas, la actual, sino de salvar la humanidad. Entonces, el eje central de este tema de cómo salvar la vida en el planeta pasa por descarbonizar la economía. Y descarbonizar la economía es llegar en un tiempo que no es largo a 0 carbón, 0 petróleo. Entonces, y eso es mundial, una política global. Si eso no se logra, no es que se acabe el capitalismo, se acaba, pero se acaba con la humanidad. Pero, entonces, ese tema, digamos, de lo que llamaríamos mineroenergético, basado en la economía fósil, es un tema que llega a su fin. Ahora, eso implica unas transiciones, etcétera, un pacto, pero ese pacto es de la transición. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Cómo, por poner un ejemplo concreto, los mineros del carbón tradicional de Cundinamarca, Boyacá, norte de Santander, no hablo del Cerrejón ni Cesar, ese tipo de minería que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, pero que es fósil, ¿cómo se recicla de tal manera que tenga un impacto social 0 al menos? Son los temas a discutir en este sector. Yo he propuesto cesar la exploración de petróleo. La revista Nature, que es una de las revistas científicas más reconocidas en el mundo, logró hacer por primera vez, yo estaba en búsqueda de esos datos, discúlpame que me alargue aquí un momentico, una investigación científica basada en el panel de expertos de las Naciones Unidas, alrededor de el peso de los yacimientos en América del Sur, en carbón, petróleo, gas,
Y lo que habría que hacer con esos yacimientos, si no se quisiera que el mundo aumentase su temperatura más de 1,5 grados centígrados en promedio respecto a la temperatura antes de la revolución industrial, que es, digamos, uno de los objetivos que los científicos han propuesto como la meta fundamental, vital. Bueno, lo que dicen es, Venezuela tiene que dejar el 50% de sus yacimientos petroleros. Colombia tiene que, bajo tierra, Colombia tiene que dejar el 80% de sus yacimientos carboneros bajo tierra. Y eso aplicado, digamos, a las circunstancias concretas de Colombia, pues amerita todo un programa de transición, que entre otras pasaría porque hay que luchar por una especie de fondo de compensación global para las economías dependientes de los fósiles. Pero todo eso es a muy largo plazo. Eso no es largo plazo. Eso es una década. Eso es una década. Y por tanto, el próximo gobierno, 4 años, es fundamental por si se hace o no se hace. Los próximos gobiernos en el mundo, algunos actuales, son fundamentales. Pero las cifras, senador, candidato, son elocuentes. Nosotros somos un país que vivimos es que no quiero focalizarme mucho en el petróleo, pero somos un país que en términos de regalías, la minería es importante, en términos de generación de empleo y de desarrollo de esas regiones donde hay explotación claramente minera. ¿Cómo reemplazar esos aportes de lo que usted llama esa economía fósil en 4 años? En 4 años, ¿qué es lo decisivo? Porque, digamos, como en términos de inversión extranjera es uno de los sectores que más inversión extranjera tiene. En términos de exportaciones, ni qué decir. ¿Cómo reemplazar la economía fósil? Esos Bien, ingresos. aunque no es el tema de los presentes, tengo entendido, por un tema específico de minería, que es la mineroenergética. Ese es un pacto. El pacto versa sobre cómo se hace la transición. Usted ha expresado algunas cifras, vamos a ponerlas. Cuando nosotros éramos un país cafetero, buena parte del siglo XX, exportó Colombia en lo que se llamaban las bonanzas, 5.000, no creo que llegamos a 6.000 millones de dólares anuales de café. En el año 2013, que fue como el mejor año del boom petrolero, exportamos entre petróleo y carbón 40.000 millones de dólares. Se suma la exportación de cocaína, discúlpeme que meta este tema. Según algunos expertos, eso le representa al país más o menos 15.000 millones de dólares de exportación. Lo pongo para comparar ahora qué está pasando. Ese fue el boom 2013. ¿Qué pasó con esos 40.000 millones de dólares, etcétera? Bueno, lo podríamos discutir en otro evento más a profundidad. Lo cierto es que el año pasado exportamos entre carbón y petróleo 12.000 millones de dólares y de cocaína 15.000. Es decir, la cocaína se volvió el principal producto de exportación de Colombia. El impacto de bajar de 40.000 año 2013 a 12.000, pues es lo que estamos viendo ya en las calles de las ciudades. No hay que hacer mucha. Solo Cartagena. A mí me preocupa a veces estos eventos, Centro de Convenciones de Cartagena, bueno, ahora y estamos en un lugar, en una ciudad donde el 73% de la población, según el DANE, 73%, o sea, si ven en la calle 10 personas, 7 no comen 3 veces al día. Esa es la consecuencia, no vamos a entrar a examinar lo que ha sido, pero el efecto es ese, una caída de 40.000 millones a 12.000. Y entonces hay un ajuste a la fuerza. A la fuerza, no es un pacto, no es una transición pactada.
es un mercado que se desploma y punto. ¿Qué consecuencias dejó? Pues nos está dejando muertos, violencia, inseguridad. Salir a la calle hoy en cualquier ciudad de Colombia es una proeza. Cualquier persona que salga a la calle hoy sabe que sale una aventura con riesgo. Miedo. Salir a la calle hoy da miedo. Sí, pero entonces, digamos, que ese es otro tema. Sí. Digamos, aquí lo que quisiera, digamos, hurgar es cuál es esa propuesta de transición, que es otra palabra que yo he usted propuesto en este campo de la minería mineroenergética cesar la exploración de petróleo. La revista científica dice, deje el 80% del petróleo, del carbón bajo tierra. Eso significa que Guajira y Cesar tienen que hacer una transición. Allá es relativamente fácil, porque energéticamente y por pura coincidencia, la Guajira tiene la mayor radiación solar de Colombia y los mejores vientos del mundo. Voy a generar esto como una perspectiva. En la Guajira, no, Colombia toda utiliza 16 gigas de energía eléctrica. Es un tema, eso de las gigas, los megas, etcétera, una terminología de ingenieros eléctricos, pero son 16 gigas. De esas 3.5 son energía sucia, térmicas. En la Guajira, solamente utilizando los vientos, que son los más constantes y rápidos del mundo en tierra firme, se pueden generar 35 gigas. Es decir, podríamos usar lo que necesitamos, duplicarlo y aún nos sobra. Claro, ahí aparece un tema. Entonces, usar todo y sin hablar del sol, solo los vientos. Pero eso es la matriz energética, sí, eso es, digamos, de eso estamos hablando de minero energético. Entonces, pero una transición en la Guajira, un territorio concreto, que hoy es exportadora de carbón y produce gas, igual que el Cesar, una transición en esa región es hacia energías limpias, con un potencial muchísimo más grande que el que hoy tienen carbón, más si la población fuese copropietaria de esa energía. Dejo ahí, porque estoy hablando de modelos de transición. Si la energía que se pudiera producir en la Guajira se pudiera transformar en hidrógeno limpio, porque hay un hidrógeno sucio, se podría exportar. Y la riqueza podría ser mayor que la que representa el carbón y no estaríamos afectando el cambio climático. Pero a un auditorio como el que tenemos, que es de mineros, le quedaría la sensación de que a partir del 7 de agosto del próximo año, del 2022, entrarían en una suerte de limbo que se puede llamar transición, porque no, digamos, con esa transición que usted tiene en la cabeza, siendo eventualmente el presidente de Colombia, eso como que uno saldría con el sabor de boca de que tengo que tener las inversiones en stand-by, porque no sabemos cuáles sean los alcances de esa transición. Digamos, si debe haber muchísimos empresarios dedicados a la explotación carbonífera, de otros minerales, dicen pues no, es que no sabemos cómo sea el cuento del presidente Petro eventualmente sobre cómo es esa transición. ¿Qué mensaje concreto darles para que pasemos a otro tema? Cesa la exploración de petróleo. ¿De petróleo? De petróleo, exploración, ojo. ¿Y qué va a hacer para el presupuesto? El presupuesto de Colombia, hoy lo ven todos en la primera página, son 350 y pico billones de pesos. Gran parte de ese presupuesto se deriva obviamente de una contribución, de unos impuestos, y gran parte de eso es del sector minero energético. Sí, no, ¿cómo reemplazar ese tema? Porque es que cuando usted tenía 40.000 millones de dólares, obviamente, la economía y el gobierno dependían del petróleo y el carbón. Hoy no. Y eso ya no fue producto de Petro ni de nada, fue producto del mercado. Así de simple. Igual que el mercado libre mundial nos llevó a un puesto en la División Internacional del Trabajo. Sean exportadores de carbón, petróleo y cocaína. Ese es el producto de 4 décadas de libertad de comercio
muy defendido por los gobiernos colombianos, ninguno en oposición a eso. 4 décadas nos dio un resultado, el de hoy. Nos guste o no nos guste, ese es el resultado. ¿El resultado qué es? Nosotros no somos realmente ya exportadores de café, 2.500 millones de dólares. Hoy somos exportadores de petróleo, carbón y cocaína. Carbón y petróleo llegan a su final. Nos guste o no nos guste, llegan a su final. ¿Por qué? Porque de continuarlo, y estoy hablando en términos de 1 década, 2 décadas, se acaba la vida. Pero Bueno, entonces vamos hacia las transiciones, que era lo que estábamos hablando, las transiciones pactadas para que de manera tranquila la economía colombiana pueda transitar de una dependencia del carbón y del petróleo hacia una economía productiva con energías limpias. Cuando el gobernante dice cesa la exploración de petróleo, ¿qué sucedería? La exploración de petróleo. Pues que sabemos que nos quedan 12 años de reservas actuales, que sin exportar petróleo. En 12 años, si no exportamos petróleo, tenemos para sostener una demanda, pero esa demanda por petróleo y energías fósiles en Colombia tiene que tender a cero. Implica el cambio de la matriz energética, de lo que ya hablamos, implica el cambio de la matriz de movilidad, implica el cambio de la energía de la producción agraria e industrial, que es lo que hay que incentivar. Usted me dirá con mucha razón, como buen economista o periodista económico que es, bueno, ¿y cómo va a reemplazar las divisas? Sería dificilísimo cuando eran 40.000 millones de dólares, 2013. Hoy son 12.000. Sería difícil suspender la exploración de petróleo cuando habían 130 pozos en exploración, año 2013. El año pasado fueron 13. Es decir, el mercado ya nos puso, nos aterrizó en lo que nos toca. Entonces, ¿cómo se reemplazan las divisas de 12.000 millones de dólares? El café en su historia no pudo. ¿Cómo? Aquí planteamos un tema, pero es un tema de exportar de todas maneras energía, pero limpias. Pero eso suena bonito, pero en la práctica en 4 años hay una serie de tecnologías que no se han descubierto. Por ejemplo, cómo se hace la hidrólisis en agua marina, en La Guajira, para sacar el hidrógeno, y cómo se meten en un barco y cómo se llevan a los Estados Unidos o Europa. En cambio, y esto sí ya tiene que ver con el sector que nos convoca, minería de metales, etcétera. En cambio, es mucho más rápido, que en los 4 años sí se puede proponer con cierto, digamos, con posibilidad de ejecución, reemplazar las divisas mineroenergéticas por turismo. dejemos ahí. El turismo necesita paz. Venga, dejemos, digamos, hay una cosa. Ahí vamos para los aguacates. Hay una cosa bien interesante, y es que si uno hace digamos, una suerte de arqueología económica desde 1954 hasta más o menos 1974, nuestra economía, y usted lo ha dicho, dependió del café, más o menos mediados de los 80. Posteriormente nos creímos petroleros, y hasta 2014, agosto del 2014, para precisar una fecha, nos creímos petroleros y se vinieron los precios bajos, y realmente el gobierno se encontró en una encrucijada de haber sido un país cafetero a ser un país petrolero, como que no le encontramos el producto de obtención de divisas, como usted lo propone. Y uno diría, y en esta jornada, y además son muy privilegiados los mineros y los empresarios que están aquí, porque van a desfilar los candidatos diciéndoles eso: fuimos cafeteros, fuimos petroleros, pero como que no encontramos la hoja de ruta, ojalá a la década del 2030, que no lo veo muy claro, digamos, en su propuesta cuando usted dice el turismo, y por eso le puse ahí el punto. Entonces, cafeteros, petroleros, sector turístico es donde usted ve que podemos obtener esas divisas. Pero yo me le meto a otro tema, y es
el tema de las comunidades, consultas previas, que es un tema tan sensible para este auditorio. Cada vez más uno se da cuenta que cualquier proyecto minero energético tiene ese obstáculo, y obstáculo que muchos países, y a mí me gusta comparar la economía colombiana como debe ser con la Alianza del Pacífico, o sea, Chile, Perú, un poco México, para ver ellos qué hacen. ¿Por qué es tan complicado aquí que las consultas previas avancen, que se asocien a los productos productivos y realmente se vuelvan más que una consulta, como su nombre lo indica, a un obstáculo previo? Déjeme hacer una transición de la anterior pregunta a esta. Me la finaliza porque nos quedamos ahí. Cuando hablé del turismo, vamos a hacer las cuentas. Un turista trae $1,000 en promedio, que es una exportación. Nosotros tenemos más o menos 5 millones de turistas, es lo que entra al país. Y para reemplazar las divisas de petroleras, carboneras, que nosotros no somos petroleros, realmente nosotros somos carboneros. Lo que pasa es que el petróleo vale más, pero digamos en el mundo petrolero somos pequeños. En cambio, en el mundo carbonero somos éramos quinto, cuarto. Ahora habría que ver las estadísticas del año pasado. Pero digamos, somos grandes exportadores de carbón, que es lo peor en términos de cambio climático. Y es lo primero que se va a acabar. Por eso tenemos que tomar medidas, o si no el mercado nos golpea, lo que está pasando ya. Pero digamos, el tema del turismo es, si queremos reemplazar los 12,000 millones de dólares del año pasado en divisas mineroenergéticas, tendríamos que tener 15 millones de turistas al año. Más o menos 3 veces más de lo que hoy tenemos, más. Eso implica unas condiciones, pero son de corto plazo. Una, la paz. Este es un tema obviamente de otro foro. La paz. 2, porque no se puede hacer turismo sin paz. Y esa paz no es solamente como popularmente se conoce, digamos, de grupos armados. Es Cartagena. Pongan un turista a caminar las calles más allá de la zona turística y sabemos qué pasa. Y no porque el pueblo sea malo, no, sino porque hay hambre. El dato que yo lo exponía hace un momento. Pues así no se puede hacer el turismo. Turismo implica paz, incluso paz social. Pero pasar de 5 a 15 millones de turistas en Colombia no es imposible. Relativamente fácil si Colombia siguiera no solamente el tema de la paz, sino el modelo costarricense. Entonces, Costa Rica, que prohibió ahí puedo mentir, pero algún dato, prohibió la minería metalúrgica de metales. El modelo costarricense nos muestra que un país sí puede vivir de su biodiversidad. Costa Rica no es diferente a Colombia y es así de pequeñita comparada con Colombia. Colombia tiene una oferta de diversidad cultural y natural de tal tamaño que bien podría plantearse la posibilidad de ser una potencia turística como Costa Rica en niveles más amplios que Costa Rica. Luego, reemplazar las divisas mineroenergéticas por divisas que corresponden a un sector de turismo que podría tener amplia expansión y rápida a cambio de un cambio en el modelo de política de seguridad del país, tema que se nos escapa aquí, a cambio de otra priorización de nuestra vida económica, que ya no podría ser el carbón y el petróleo, como os he explicado, pero que sí pueden ser otro tipo de actividades. ¿Qué pasa con los capitales? Usted preguntó, se desplazan. Los capitales se desplazan, es lo que ya está pasando en el mundo. Los capitales invertidos en el carbón se están yendo del carbón, algunos con pérdidas, otros porque supieron prever
Doctor con Gustavo, ganancias. yo le interrumpo ahí, Bueno, como el tiempo es el que… pero usted me pasó a las consultas. Sí, entonces, pero venga, es que aquí me insiste en alguien, porque son las preguntas del auditorio, dicen que sobre los minerales fósiles más o menos queda clara su posición. Los minerales metálicos. sí, entonces el tema de oro, cobre. vamos al pero tema. probablemente Entonces, esa si para pasar a las priorizamos consultas turismo en el corto plazo, porque no es lo único que tenemos que hacer, entre otras, porque nosotros tenemos que escaparnos de la idea de que es un producto el que nos vincula al mundo. Una idea muy colombiana, muy de nuestra historia, pero nosotros tenemos que pasar eso a una plataforma diversa en donde el conocimiento intensivo en la producción tiene que ir abriéndose paso. Eso no es de corto plazo. En lo agrario, agroindustrial, industrial, lo que yo llamo la economía productiva, que es lo que hay que priorizar, la posibilidad de que de ahí salga una plataforma exportadora implica 3 condiciones. Una, tiempo, porque eso no se hace de la noche a la mañana. 2, Estado acompañando, como Corea del Sur. No, cada cual defiéndase como pueda, neoliberalismo. Y 3, mercado regional, porque las exportaciones en el mundo siempre tienen una prioridad geográfica. El comercio internacional en el mundo no es realmente global, sino que se hace con los vecinos. Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Alemania, España, Francia, Suecia, Noruega, etcétera. Nosotros tenemos que tener un mercado regional que hemos destruido. El pacto. Sí. El pacto andino debería ser el mercado regional que nos permitiese una exportación de productos con alto valor agregado. Eso no es de corto plazo. Plantearlo como un objetivo, porque eso es lo fundamental en una pluralidad de productos que Colombia podría exportar. Pero como estamos hablando de corto plazo y de una realidad que es la caída del mercado minero energético, tenemos que plantearnos como una salida inmediata a las posibilidades del turismo, que nos lleva al modelo, primero al tema de la paz y segundo al modelo costarricense. Entonces, hablemos del tema. Comunidades y consultas previas. Entonces, la minería no minero-energética, metales y piedras, tiene que tener unos límites. Si nuestra priorización es la agricultura, la agroindustria y la industria, significa que no podemos caer en un fundamentalismo, ojo, que es no minería. Yo eso nunca lo he acompañado. Una cosa es lo minero-energético, que es no más. Por tanto, una transición. Otra cosa es el resto de la minería. El resto de la minería es fundamental, entre comillas, porque las tecnologías varían en el tiempo, para la agricultura y para la industria. Cualquier ejemplo nos muestra un mineral. Los minerales son parte de la producción, que es el uso de la tierra para valorizar capitales. Pero esa es la economía y no va a variar en mucho tiempo, en décadas. No sabré qué habrá en 50 años, un siglo. Pero mientras eso es así, la minería no minero-energética tiene un campo de acción, pero unos límites. ¿Cuáles límites? Los límites tienen que ver pues con la vida. El límite es la vida. Donde se ponga en conflicto la minería con la vida, se prioriza la vida. Ahora, eso en concreto, ¿cómo es? El agua, que es un gran tema de discusión. Ese es el tema de discusión de las comunidades, de las consultas. El agua implica en el territorio, porque el agua está territorializada a pesar de que fluye, implica un pacto. Y la palabra pacto aquí sí que surge. La minería de metales, de piedras, etcétera, no fósil, debe entrar en un pacto con la vida en Colombia. O sea, ¿dónde se hace minería? En donde no haya conflicto con la vida.
¿Eso qué implica? No puede haber minería dentro de las ciudades. Ese es un tema que yo conocí porque me tocó de frente, siendo alcalde de Bogotá, que generalmente son gravas y recebos y piedras. No debe haber minería dentro de las ciudades. No debe haber minería en los páramos, porque se acabó el agua. El páramo es la forma geológica que en Colombia produce el agua líquida. El agua no se produce, pero el agua líquida sí se produce. Y quien produce el agua líquida en Colombia es fundamentalmente el páramo. Pues no puede haber minería en el páramo. Y viene un tercer limitante que yo creo que ya tiene que ver mucho con las consultas, que es la tierra fértil. En tiempos del cambio climático, ¿cuál es el papel de la tierra fértil? Producir alimentos, no hay otra. ¿Por qué? Porque el mapa de las tierras fértiles varía con el cambio climático. Mientras se amplía, más o menos en un lapso de 40, 50 años en el norte, y aquí eso determina el tema del éxodo, de las migraciones, de las tensiones políticas que hoy vive el mundo. Se amplía el espacio geográfico de la tierra fértil en Canadá, en el norte de Estados Unidos, en el norte de Europa, mientras el sur de Europa se vuelve desierto, en Siberia, que potencia Rusia, aquí se achica. Nuestras tierras fértiles tienden con el cambio climático a disminuir la fertilidad de los suelos. Y si disminuyen las tierras fértiles, disminuye la posibilidad de la soberanía alimentaria, es decir, hambre y éxodo. Por eso los éxodos hoy surgen del sur hacia el norte. Surgen del subsahara africano hacia Europa, del Medio Oriente hacia Europa, de Bangladesh y hacia el norte, de México y Centroamérica hacia el norte, y Colombia va a entrar en esos éxodos si no tomamos las medidas pertinentes. Entonces, los límites son la vida. Yo vería 3 grandes límites, y esto está en discusión. El mapa de las tierras fértiles de Colombia, que entre otras hay que hacerlo, porque no es que tengamos mucha información alrededor, ni siquiera de nuestra tierra superficiaria. El mapa de las tierras fértiles en Colombia, el mapa de las ciudades, el mapa de la producción del agua líquida, que no es simplemente el límite formal de un páramo. Este es un tema que tiene que ver con Bucaramanga, por ejemplo, el Santurbán, tema específico. Entonces, toda la pelea allí se ha derivado en que el gobierno delimite el páramo. Sí, pues delimitar es una línea muy parecida a las fronteras que en la realidad no existe, porque el agua líquida de un páramo simplemente baja. Se produce en el páramo, pero si usted capta o afecta ese agua líquida antes de llegar a la primera prioridad del agua líquida para una sociedad, que es el consumo humano, está produciendo el mismo efecto. Senador, voy a poner el caso Nueva York, si me permites, estado de Nueva York. Y yo he mirado un poco. El estado de Nueva York tiene, a diferencia de la mayor parte de Estados Unidos, una zona montañosa y se produce el agua arriba, yacimientos, fuentes, etcétera. Ellos han hecho unos embalses y con eso garantizan el agua potable de una de las más grandes ciudades del mundo y la capital del capitalismo mundial. ¿Qué hace el estado de Nueva York? Prohíbe toda la minería de la ciudad hacia la parte alta que se produce el agua líquida. ¿Por qué? Que cuidan el agua. A pesar de ser la capital del capitalismo, han logrado establecer un límite público que tiene una prioridad.
Doctor Petro, como nosotros pensamos en términos de titulares, quienes nos dedicamos a hacer periódicos y con la dictadura del tiempo no tenemos toda la mañana para articular sus propuestas, yo podría resumirlos, es que el candidato Gustavo Petro propone una serie de pactos para desarrollar proyectos mineros, el tema de las comunidades, priorizar la vida. Y ese tipo de pactos yo lo entendería como que el sector minero en un eventual gobierno suyo entra en un limbo. Simplemente las reglas sobre a qué nos atenemos. Es un tema de mapas. Economía fósil, nos guste o no nos guste, toca salir de ahí. Pero si esos pactos… ahí hay una complejidad. Pero si esos pactos lo llevan a que las comunidades como tal, que han vivido por muchas décadas de la extracción minera, esos pactos dicen, mire, no, sigamos simplemente más sostenibles, más verdes, la gente, las sociedades necesitan más cobre, más oro, más poliminerales, simplemente nuestro pacto nos da que sigamos desarrollando la minería. ¿Usted lo aceptaría? Con los límites. Digamos, pero eso sería ir en contra de las comunidades. No, a ver, ya he expresado mis criterios. Lo fósil llegó a su final. Necesita una transición pactada. El lapso de esa transición son 12 años, según los científicos. 12 años. En Colombia, esos 12 años coinciden con nuestras reservas petroleras. Necesitamos una transición que tiene que ver con las divisas. Allí hay unos sectores complejos, regionales. ¿Cómo se hace transitar la dependencia de exportaciones de carbón y gas en La Guajira y el Cesar para que 10.000 mineros no queden en la calle? ¿Cómo las comunidades guayú pueden ser copropietarias de las energías limpias para que no la vean como un enemigo, sino que se solidaricen con la transición? Como en la zona carbonera de Boyacá, norte de Santander, Cundinamarca, que es tradicional, se puede hacer una reconversión laboral y empresarial de esas zonas hacia otro tipo de actividades como la agricultura y la agroindustria. Pero cuando usted me habla de zonas concretas de otro tipo de minería tradicional, es decir, que tienen un pasado histórico como Segovia, nordeste antioqueño, Frontino, Vetas, que es oro, donde hay altos impactos ambientales sobre el río Cauca. Ahora hay una que no es tradicional, sino que tiene que ver con el precio internacional del oro, que es la destrucción de los ríos en el Chocó y en el Pacífico, y lo que llaman la minería ilegal, que se transforma en un motor de la violencia en Colombia. Pues tenemos otro tipo de dinámicas muchísimo más complejas. Cuando se aprobó el Código Minero, yo era parlamentario y no voté a favor de ese código. El gobierno de Pastrana. Y creo que ahí se inició esta etapa, digamos, de priorización de la economía extractiva en el país. Y tuve como línea de acción en ese momento, sin comprender aún cosas como el cambio climático, etcétera, que lo vine a comprender fue años después, la idea de que había que defender la minería de los pequeños y medianos en zonas tradicionales, de lo que iba a ser, de acuerdo a esa ley, pues una especie de toma del territorio por empresas transnacionales, que efectivamente sucedió. ¿Cómo defender esa pequeña y mediana minería tradicional de metales y de piedras sin que provoque al mismo tiempo un impacto ambiental como el que se está observando ya de manera muy grave en ciertos territorios de Colombia? Ese es un tema de pacto. Colombia quiere desplazar la pequeña y mediana minería para que sea una minería transnacional. ¿Ese es el pacto? Yo diría que no. Yo diría que en las zonas de minería tradicional, la pequeña y mediana minería tienen un papel que cumplir en términos de puestos de trabajo incluso, si logramos tecnologías que permitan mitigar
al máximo posible el impacto ambiental. Doctor Petro, me están haciendo muchas señas de que finalice para no retrasar la agenda. Una pregunta que no me la perdonarían en Antioquia si no lo hago. ¿Usted le daría licencia a Quebradona? Tierras fértiles. ¿Pero la daría, no la daría No, si este gobierno yo no la no da? la daría. O sea, ¿qué pasaría con esa inversión extranjera? No, pues es que el problema es lo que ya ha hecho este gobierno. Bueno, ahí hay un tema a discutir. ¿Qué pasa con los contratos ya firmados? Pues no hablemos de una específica. Contratos ya firmados, por ejemplo, de exploración petrolera, que debe haber, e incluso en curso deben existir. No los conozco, pero deben existir contratos. Contratos firmados en este gobierno, toca respetarlos. Se podrán renegociar, depende, una renegociación es una voluntad bilateral, cualquier contrato, y eso es posible, pues se hace. Pero en general los contratos firmados se cumplen, es la palabra del Estado. Y así nos guste o no nos guste, pues se cumple, porque un Estado debe cumplir su palabra. Ese debe ser un principio. Que lo hicieron otros, bajo otras ideologías, se cumple. Yo no le llamo a eso de tanto derechos adquiridos, no llego hasta ahí, pero digamos, el principio es contratos firmados, se cumplen. Ahora, firmaría contratos bajo los nuevos criterios. En términos de minería de metales, de piedras, etcétera, no en las ciudades, no donde se produce el agua líquida, no donde hay tierra fértil, que tiene una cultura poblacional, si hay tierras fértiles, ligadas a la agricultura. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Muchas gracias, persona. Son cantidades, tengo 40 preguntas, pero obviamente por respeto a la agenda y las otras personas que van a intervenir, pues tenemos que terminar la entrevista. Doctor Petro, ¿alguna cosa que le quede brevemente sobre el tintero? Hay muchísimo. Pero una así como para generar, porque yo creo que el tema queda como con la palabra que más se usa en economía, como con mucha incertidumbre. Bueno, propongo un tema de investigación que hay que llenar de datos y de números. Si tenemos un potencial, hablé de la energía eólica, pero no hablé de la solar. Si hablamos de energía solar, que nos permite, a diferencia de la eólica, poner paneles, por ejemplo, encima de este hotel y hacer que esta energía sea limpia. Y es lo mismo en una casa. Es decir, nos permite que el hogar sea un generador de energía, que a mí me parece un cambio fundamental. Y sería una de mis búsquedas, si soy presidente. El panel solar, tecnológicamente, implica minerales. No me pregunten cuáles, porque ahí ya no llegan mis conocimientos, pero obviamente hay minerales. Hay una oferta en el mundo de paneles solares. En este momento China acaba de prohibir la exportación de paneles solares porque entró en una crisis energética ahora. Eso hay que estudiarlo a fondo porque eso puede cambiar todas las reglas del juego en estos meses. Pero entonces no hay exportación de paneles solares. Y si eso se mantiene, pues están haciendo lo mismo que con las vacunas. Es decir, ya no exportan la vacuna porque la necesitan para su población. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de producir paneles solares en América Latina? Por no decir Colombia, pero como es esa matriz de producción de un panel solar que puede ser el gran cambio energético en nuestro país y en el mundo, que implica una minería, obviamente inversiones, capital, etcétera. ¿Es posible hacerlo en el país? ¿Es posible ligar procesos de minería, y no colombiana, por lo menos de América del Sur, a una producción de gran escala de paneles solares que posiblemente tenemos que hacer
porque no hay mercado mundial de paneles solares y por tanto ahí hay un cuello de botella de la transición energética que es vital para la humanidad. Ese es un tema que a mí me gustaría explorar. Doctor Nariño, tenemos un gran problema, Houston, tenemos un problema, y es cómo en los temas de minería no siempre terminamos hablando de petróleo, que es casi la constante. Y obviamente para nuestras próximas charlas, cómo nos enfatizamos básicamente en esa minería que tiene a Chile donde está en términos de exportaciones, que tiene muy preocupado a don Pedro Castillo en el tema de Perú. ¿Usted le gusta Pedro Castillo? Lo conozco. Pero fíjese usted que Chile y Perú tienen un parecido. La matriz de exportaciones es casi la misma. Pero también su minería está ubicada geográficamente en desiertos. En el caso del norte de Chile, bueno, ustedes saben mejor, pero yo conozco el caso de Camisea, Perú, por una razón trágica, y es que la empresa de energía de Bogotá hizo una obra ahí terrible, que es un oleoducto sin gas, y entonces transporta el gas de Camisea hacia el mar. Estuve ahí, me prendieron una estufa de gas, entre otras anécdotas, y después supe que no era el gas que venía por el tubo, que era lo que tenía que hacer la empresa de energía, sino que habían puesto un cilindro para que el presidente de la República del Perú, que era Humala, pudiera sacarse una foto prendiendo la estufa, porque el tubo no tenía gas y todavía no tiene gas. Pero ese tipo de minería en desierto es posible. El problema está cuando la minería choca con la agricultura o con, peor aún, el uso del agua potable para el ser humano. Entonces, cuando entra en conflictos donde se produce el límite, y hay que limitar. O sea, el Estado debe regular. ¿Sí? No puede haber un libre mercado ahí porque estás matando gente. Bueno, Perfecto. Usted me preguntó, voy por Pedro Castillo. Entonces, Pedro Castillo. No sé qué irá a hacer Pedro Castillo, no lo conozco nunca. Se está ablandando, ¿no? Pues depende de qué entienda usted por ablandar o endurecer. Otro dirá se está endureciendo. Se está endureciendo. Pero va a ser interesante mirar, digamos, el desarrollo de ese gobierno, porque en cierta forma tiene que ver con el próximo gobierno de Colombia, es una de nuestras fronteras, y no es propiamente el desierto la frontera, la selva amazónica, y sobre la selva amazónica tenemos, entre otras no tocamos el tema. La selva amazónica tiene que ser una de las prioridades y límite. Esto no tiene que ver tanto con la minería de metales, sí con la de mineroenergética, pero si la selva amazónica se acabó la humanidad, señor. Muchas gracias, doctor Entonces, Gustavo. Antes de que Nasli venga, muchas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación. Después de esta conversación, las compañías Muso Colombia, líderes en la extracción, transformación, producción y exportación de las más bellas esmeraldas colombianas, los invita a disfrutar de un delicioso café. Regresamos en 10 minutos. Muso Colombia, unidas por el reverdecer de Colombia.